Shavua Tov, Jodesh Tov, buena semana, buen mes. Se juntan dos grandes amigos, una nueva semana y un nuevo mes que comienza el mes de Nisan, el mes de milagros, el mes de la liberación, el mes de Pesaj. Y para decir simplemente un aforismo del día de hoy, hace 3.333 años atrás, fíjense qué número, en el día de hoy, Rosh Chodesh Nisan, primero de Nisan, se inauguraba el Mishkan en el desierto, se inauguraba la casa de Hashem, la primera casa de Hashem en este mundo, que después, como nosotros conocemos, cuando se conquista la tierra de Israel, después de casi unos 400 años posterior a la conquista, se termina construyendo de manos del rey Shlomo, el rey Salomón, el Beit HaMikdash, la casa permanente de Hashem en Jerusalén. Pero un día como hoy es donde se inaugura, como leímos hoy en la parashá de la semana, se inaugura el Mishkan y baja la presencia de Hashem a este mundo. Y obviamente es un día de festejo y que pronto lo podamos tener nuevamente, esta revelación. Y así como dicen nuestros sabios que en Nisan fuimos redimidos, en Nisan salimos de Egipto, que hoy empieza el mes de Nisan, en Nisan vamos a ser redimidos, que sea inmediatamente hoy mismo en Jerusalén con el Mashiach. Pero no los quiero asustar, exactamente dentro de 2 semanas del día de hoy comienza Pesaj. Yo no sé si la gente ya se puso a limpiar en sus casas, si los que saben cocinar se pusieron a cocinar, pero el tiempo corre, el tiempo no perdona, y en 2 semanas comienza Pesaj, si Dios quiere, Motzai Shabbat. Y como bien dijo el rabino Yossi, Pesaj significa muchísimo para nosotros como pueblo. Pesaj puede significar para algunos limpiar la casa, para otros puede significar comer mucho, juntarse en familia, pero no nos tenemos que olvidar que Pesaj, lo principal de Pesaj, por lo menos en la noche del Seder, es cumplir con una mitzvah de la Agadá. Y la palabra Agadá viene de un versículo en la Torá que dice: Beigata levinja bayom ha'u le'emor ba'avur ze asha Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Que significa que tenemos que contarle, tenemos que relatarle a nuestros hijos y decirle por esto, y mostrarles, y le mostramos lo que hacemos en el Ser, como ahora vamos a contar. Hashem nos sacó de Egipto. En pocas palabras, tenemos que educar a la próxima generación, y nosotros como padres tenemos la responsabilidad que Dios nos dio, este hermoso regalo, pero que también lleva una responsabilidad de educar a nuestros hijos. Me recuerdo hace 25 años atrás, más o menos, con un gran amigo mío, salimos a recorrer el interior del país en una misión del Rebbe que se llama Merkos Shliches o Merkaz Shlihut, donde uno recorre comunidades del interior. A mí me tocó el noreste de Argentina, me acuerdo que fui a Santa Fe, Rosario, Concordia, Formosa, Misiones, bueno, todas lo que eran las comunidades del interior, Moisés Ville, Ceres, etc. Fui 2 veces y me acuerdo que en muchos Batei Knesiot, en muchas sinagogas en el interior del país, que lamentablemente ya hace 25 años atrás no estaban en funcionamiento, había un montón de libros antiguos, muchos libros antiguos, que algunos me regalaron. Pero hubo un libro muy particular que era el más antiguo de todos. Me acuerdo, un libro que tenía casi 300 años, ese me dejaron verlo nada más, que era la Agadá de Pesaj. La Agadá de Pesaj podemos decir que es de los libros más antiguos del pueblo judío, y hay quien dice que después de la Torá, la Agadá de Pesaj es el libro con más ediciones, con más impresiones
de lo que es la bibliografía judía. Podemos hablar ya, si hacemos un poquitito de historia, casi 2000 años atrás, ya existía la Agadá, la Mishnah. En el Talmud se habla sobre la Agadá. Y la seguimos usando hasta hoy en día, y nos sigue enseñando la Agadá, y nos sigue educando, y nos sigue contando. La Agadá viene de la palabra relatar, nos sigue contando. Y es un discurso que tiene una relevancia atemporal, si nos ponemos a pensar. Y la pregunta que tenemos para hoy a la noche es cómo un libro que tiene casi 2000 años puede ser relevante hoy en día, y principalmente en el último siglo, que cambió tanto el mundo, el contexto y la educación, cómo nosotros educamos a nuestros hijos en una era donde están totalmente conectados y hay diferentes desafíos que ni hace 2000 ni hace 100 años atrás existían. Cuando nosotros éramos chicos, yo tampoco soy tan grande, quizás un poco más grande de algunos de los presentes acá, que la gran mayoría son parejitas jóvenes, por lo menos en las caras veo acá. No existían todos estos desafíos que los chicos hoy en día, nuestros hijos, tienen. ¿Qué nos puede enseñar la Agadá después de 2000 años en lo que refiere a la educación de nuestros hijos? Y hoy quiero compartir con ustedes 10 puntos que la Agadá nos va a enseñar, 10 claves que la Agadá nos va a enseñar de cómo podemos ser buenos padres, buenos educadores de nuestros hijos. Y lo vamos a llamar, para que sea más fácil, los 10 mandamientos de la educación judía que podemos aprender de Pesaj y de la Agadá. Nada es inventado, obviamente. Todo está, de alguna forma, basado en la Torá y en nuestros sabios. Uno dice, ¿cómo uno puede hablar sobre educación si uno no es un buen educador? Uno siempre se mira a sí mismo, digamos, como padre, con todos los errores que tenemos. Pero bueno, estamos para compartir pensamientos, estamos para aprender entre todos. Muchos de los puntos que hoy voy a compartir con ustedes lo aprendí de un gran educador, un amigo mío, un gran rabino. Y me gustaría hoy compartirlos con ustedes para que podamos por lo menos llevarnos uno de los 10 puntos, cada uno puede elegir el que más quiera, y poder hacer de la vida de nuestros hijos una vida con más felicidad y poder educarlos a ser personas, hombres, mujeres, Yehudim, como Dios quiere. El primer punto tiene que ver justamente con el concepto de los versículos que nos habla en la Torá sobre la educación. La Torá no es un libro que uno puede decir enciclopédico, un libro que está ordenado y dice, bueno, este capítulo habla sobre matrimonio, este libro habla o este capítulo sobre educación. Tenemos que buscar en la Torá, tenemos que revolver en la Torá, para eso estudiamos Torá y damos vuelta en la Torá y para eso uno va a la yeshivá, para poder aprender toda la Torá. En la Torá se nos enseña cómo cumplir una mitzvah. La Torá no simplemente nos tira una mitzvah. La Torá, con la Torá oral, nos enseñan cómo cumplir una mitzvah. Y de la misma forma que la Torá nos enseña cómo son las leyes de Kashrut, la Torá también nos enseña cómo son las leyes de Shabbat. Y la Torá también nos enseña cómo debemos cumplir con la mitzvah de narrarle a nuestros hijos la educación de la salida de Egipto. En la Torá podemos encontrar 2 versículos que hablan sobre educación. El primer versículo lo leímos apenas hace unas semanas atrás, al principio del libro de Shemot, en Parashat Bo, que dice, Beigata levinja, lo que acabamos de leer, que lo vamos a leer nuevamente en la Agadá de Pesaj. Beigata significa y le vas a narrar a tu hijo en esa noche, la noche del Seder. En pocas palabras, la Torá nos está diciendo que cuando tenemos que hablar con nuestro hijo, tenemos que hablarle en una forma de narración.
en una forma de cuento, en una forma de Agadá. El segundo versículo que encontramos en la Torá, que nos habla sobre educación, es el famoso versículo que le decimos 2 veces por día mínimo al levantarnos y al acostarnos, que en el Shema de Israel decimos Beshinantam levaneja, Beshinantam levaneja, Belimatem otam, que es el concepto de enseñarle a nuestros hijos. Pero vamos a analizar, porque hoy estamos para aprender, cuál es la diferencia cuando la Torá nos dice Beigata y cuando nos dice Beshinantam. La primera vez es narrar. La segunda vez es en una forma de transmisión. Cuando uno le habla a un hijo, hay 2 formas de hablarle. La primera forma que uno tiene para hablarle a la cabeza del chico, porque uno como padre, a veces uno se olvida cuando uno era chico, entonces uno habla muy de arriba hacia abajo y se olvida que hay un abajo hacia arriba. Cuando uno le habla a un hijo hay 2 formas de hablarle a nuestros hijos. La primera puede ser como dice el Shema, Beshinantam levaneja. ¿Qué significa Beshinantam levaneja? Le vamos a enseñar a nuestros hijos, le vamos a transmitir un contenido. Le enseñamos conceptos. Eso es hablarle a la mente del chico. Cuando uno le habla al chico, o le habla a la cabeza del chico, o le habla al corazón del chico. Normalmente las 2 cosas es muy difícil de llegar. ¿Por qué? Porque hay gente que es intelectual y hay gente que es más emocional. Por eso la Torá nos dice, tenés una forma de transmitirle a tu hijo. Una forma es Beshinantam levaneja. Le vas a enseñar a tu hijo, pero le vas a hablar a la mente de tu hijo. Le vas a enseñar conceptos. Sin embargo, hay una segunda forma de hablarle a nuestros hijos. ¿Cómo es? Como nos dice el versículo que decimos en la Agadá. Beigadta levinja. ¿Qué es Beigata? De la palabra Agadá. Le vas a contar, le vas a narrar a tu hijo. No le vas a hablar solamente a la mente de tu hijo. Le vas a hablar al corazón de tu hijo. Fíjense, seguramente todos los que estamos acá participamos diariamente de diferentes shiurim o semanalmente de diferentes shiurim. Y normalmente cuando uno va a un shiur aprende muchos conceptos. Pero ¿qué es lo que uno siempre se acuerda garantizado de un shiur? No necesariamente las halajot que aprendió del maestro o de la morá. Lo que uno siempre se acuerda de un shiur son los maasim, son los sipurim, son las historias. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan una historia, nos cuentan una historia, nos están hablando en nuestro corazón. El corazón es mucho más sensible que la mente. El maíce, el sipur, siempre es la parte emotiva. Un buen orador siempre termina con un maíce, porque sabe que la gente lo va a recordar. Un padre, cuando le habla a su hijo, le puede hablar de 2 formas. A la cabeza del hijo o al corazón del hijo. Beshinantam levaneja o beigata levinja. ¿Le vas a hablar a la cabeza de tu hijo o le vas a hablar al corazón de tu hijo? ¿Cuál es el camino correcto? Los 2. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero también tenemos que narrarle a nuestros hijos. Si le hablamos solamente a la mente de nuestros hijos, seguramente no vamos a ver cambios reales en el comportamiento de nuestros hijos. Aunque tengamos toda la razón del mundo y le digamos a nuestros hijos que se tienen que levantar en horario, que tienen que acomodar, que tienen que ir a bañarse, que tienen que hacer la tarea, podés tener toda la razón del mundo, pero le hablaste a la mente de tu hijo. Si vos querés ver un cambio en tu hijo, tenés que hablarle también al corazón. Ahora, si solamente le vas a hablar al corazón y no le vas a hablar a la mente, entonces va a ser toda una historia. Tu hijo va a cambiar, pero no va a tener los conceptos claros. Entonces, cuando hablamos a nuestros hijos, cuando educamos a nuestros hijos, tenemos que tener bien claro estos 2 versículos. Beshinantam levaneja, beigadta levinja. Le vas a hablar a tu hijo,
vas a educar a tu hijo, pero también le vas a narrar a tu hijo. Y si tenemos que hacer hincapié en uno de los dos, fíjate lo que dice la Agadá de Pesaj. Kol hamarbe besipur yetziat Mitzrayim, arei ze meshubach. Todo el que aumenta en narrar la salida de Egipto, bendito sea. Siempre tenemos que, cuando le hablamos a los chicos, tenemos que meter historias. Tenemos que hablarle al corazón de nuestros hijos. Fíjense, la Agadá de Pesaj está llena de historias. Llena de historias. Seguramente todos ya empezamos a entrar en frecuencia de la Agadá, que sería bueno que la empecemos a leer y no desayunarnos con la Agadá la noche del Seder. La famosa historia de Rabbi Eliezer ben Azaria, que sus hijos, él estaba juntado con Rabbi Akiva, con Rabbi Tarfón en Bnei Brak, y de repente llegaron los hijos, los alumnos, y le dijeron que no leímos el Shema, y ahí les da el mensaje. La Agadá está llena de historias, porque la noche del Seder es la noche de los chicos. Pero fíjense algo muy interesante, un detalle muy particular. Cuando le hablamos a nuestros hijos y les contamos historia, fíjense cómo dice la Agadá. La Agadá dice, Ba'abur ze Asa Hashem li betzetim mi Mitzrayim. ¿Qué dice la Agadá? Cuando vos le hablás a tu hijo, hablale en primera persona. Cuando le contás una historia a tu hijo, contale historias. Le puedes contar historias de Jajamim, podés contar la historia del Baal Shem Tov, podés contar la historia del Rebbe, de Tzadikim, de los Jajam, de todo lo que quieras. Pero nunca te olvides de contarle historias tuyas. Contale cuando vos eras chico. Ba'abur ze asa Hashem li. Lo que Hashem me hizo a mí. Nunca te olvides de contarle a los chicos, a tus hijos, cuando vos eras chico. Porque los chicos te ven a vos como un adulto y ellos tienen que entender que vos también eras chico. Contale las historias de tu infancia. Contale los desafíos de tu infancia. Contale lo que te costaba. No le contés que tenías las mejores notas en el colegio. Contale también cuando te iba mal. Contale cuando llorabas. Contale cuando querías algo y tus padres no necesariamente te lo dieron. Tus hijos necesitan escuchar tus historias. Eso es lo que le queda marcado. Entonces, primer punto que nos enseña la Agadá de los 10 mandamientos de Pesaj es muy sencillo. Cuando le hablamos a nuestros hijos, le tenés que hablar a la mente y al corazón de tus hijos. Tenés que enseñarle, pero también tenés que narrarle. Y siempre recordá que las historias también tienen que ser tus historias. Vamos al segundo punto de Pesaj, de la Agadá, que podemos aprender en la educación. La Agadá de Pesaj nos habla, obviamente, sobre 4 chicos, ¿sí? Los 4 hijos, los famosos 4 hijos de la Agadá de Pesaj. En los libros de la mística judía, en Hasidut, se habla sobre la diferencia que hay entre 2 seres, y digo seres justamente porque para sorpresa nuestra, uno de los seres es el sol, que el Rambam lo dice que es un ser viviente, un ser pensante e inteligente, así lo decimos en la tefilá todos los días, que los astros, las estrellas, alaban a Hashem todos los días, y el sol en su movimiento, él alaba al Creador. Tenemos 2 tipos de seres que se dedican a dar, a transmitir. Uno es el sol y otro es un maestro, un educador. Pero prestemos atención cuál es la diferencia entre el sol y un maestro. Primero, en común, obviamente, los 2 dan, obviamente uno da calor, luz, y el otro da sabiduría, consejos, enseñanza. Pero la forma como ellos transmiten es muy diferente. El sol no le cambia, así explican Hasidut, al sol no le cambia quién es el receptor, ni cómo está el receptor, ni dónde está el receptor. El sol no le importa si el bosque se está quemando, por más que el bosque pegue gritos diciendo, por favor,
pará un poquitito con tanto calor, el sol si da, da, y si es verano, va a quemar. O sea, el sol transmite, pero no se involucra. No le importa quién es el receptor. Sin embargo, un maestro que llega a clase y no se involucra con sus alumnos, no es un maestro. Es un manual. Es un grabador que lo único que está haciendo es darle play a lo que él quiere enseñar. Un maestro, por definición, es esa persona que se adapta a sus alumnos. Un maestro que simplemente va a cumplir una currícula, como tristemente muchos maestros piensan que ese es el camino de la educación, entra a clase, enseña lo que tiene que enseñar, se va y los alumnos les entró por un oído y se les fue, obviamente, por el otro. Para esto, ¿sabes qué? En vez de mandarle a mi hijo a la escuela, le compro el manual o que mire un videíto. Hoy en día hay tantos videitos en internet de educación y se terminó, pero absolutamente ese no es el camino. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber en Pesaj es que nosotros no podemos ser como un sol. Como padres no podemos ser como un sol, tenemos que ser como un buen maestro. Y por eso la Agadá nos dice que hay 4 hijos. La Agadá podría haber dicho algo mucho más lindo y más fácil. En el ser de Pesaj, ¿sabés quién está sentado en la mesa? El hijo ideal, el sabio, el jajam. ¿A quién no le gusta tener hijos sabios? Jajamim, buenos chicos. Sin embargo, la Agadá, ¿qué es lo que dice? Hay 4 hijos. Los 4 hijos son diferentes. Y los 4 están sentados en el Seder de Pesaj. Y están sentados en nuestra mesa todas las noches con nosotros. El primero, el jajam, el sabio, es ese hijo que busca la verdad. La verdad, obviamente, como la Torá nos enseña, la verdad no significa buscar lo que a mí me conviene. La verdad significa buscar lo que realmente yo debo. Como una famosa historia que se cuenta sobre un hombre, estamos sábado de la noche, Motzai Shabbat, hay que contar historias, así dicen. La famosa historia de un hombre que buscaba siempre la verdad. Entonces, después de muchos años, escuchó que en una cueva, en la mitad de una montaña, había un hombre que era el dueño de la verdad. Obviamente, no perdió ni un segundo, se fue a la montaña, entra en la cueva y se sienta a estudiar con este hombre. Entonces el hombre le empieza a enseñar y un día le dice, ¿sabes qué? Hoy llegó el día que te voy a enseñar la verdad. Y lo lleva, dentro de la cueva había un lugar secreto. Y cuando lo lleva a ese lugar secreto, él ve que había un cuarto lleno de velas de aceite, con la mecha. Entonces le dice, acá está la verdad, esta es la verdad, este es el Emet. Entonces el hombre este que buscaba la verdad se queda mirando y empieza a mirar las velas y le llama la atención que había velas que tenían mucho aceite y había velas que estaban a punto de apagarse porque ya no le quedaba aceite. Entonces este hombre mira para un costado, mira para el otro, ve que el maestro se había ido. Entonces empieza a ver que las velas, cada una tenía un nombre. Moishe Rabinovich, Shimon Pérez. Bueno, Shimon Pérez. Cada uno tenía un nombre. Entonces, ¿qué dice él? ¿Dónde está la mía? Empieza a buscar y encuentra su vela después de unos minutos. Y para su sorpresa, la vela que llevaba su nombre le quedaba muy poco aceite. Entonces él mira para un lado a ver si volvió el maestro o no, y como nadie estaba en el cuarto, mira la vela de al lado que estaba llena de aceite, desbordaba de aceite, y dice, ¿qué le cambia? Y está por sacarle un poquitito de aceite y ponerlo en su vaso, y ahí es cuando siente que su maestro le toca el hombro y le dice, esta es la verdad.
La verdad es no lo que a vos te conviene, sino lo que se espera de vos. La verdad es no la verdad que a vos te conviene. La verdad es lo que realmente se espera de vos. Resumen, está el primer hijo que busca la verdad, pero la verdadera verdad, lo que él debe. El hijo ideal. Está el segundo hijo, que es el malvado, el rayá. Es muy inteligente, por eso el Rebbe dice que es tan inteligente que está sentado al lado del sabio, porque es inteligente. El malvado no es ningún tonto. Él no busca la verdad. Él busca constantemente cómo justificar sus acciones. Como una famosa historia del gran Hafetz Haim, un sabio del siglo pasado, que una vez vino un hombre que estaba bastante asimilado y le preguntó al Hafetz Haim: dígame, Rab, ¿por qué está prohibido comer cerdo? Entonces el Hafetz Haim lo miró y le dijo: yo te quiero hacer una pregunta como buen judío a tu pregunta. ¿Vos me estás preguntando esta pregunta antes de comer cerdo? ¿O me estás preguntando esta pregunta después de comer cerdo? El otro le dice: ¿qué tiene que ver? Le dice: te voy a explicar muy sencillo. Si vos estás buscando una respuesta a tu pregunta, yo estoy para responderte. Ahora, si vos estás buscando un motivo para justificar tu error, yo no estoy acá para darte una respuesta para que vos me la retruques y poder justificar tus errores. Búscatela sola. Normalmente el rayá no busca la verdad, busca cómo justificar sus errores. Tercero está el hijo simple, el tam. Está el hijo ese que confía en los padres. El papá dijo, él hace. Yo no sé cuántos hijos tienen ustedes, yo tengo 7 hijos, así que tengo, digamos, para divertirme en la mesa del Seider. Y después está el cuarto hijo, que es el hijo que no sabe preguntar, Sheino Yodea Lishol. Es el hijo que de alguna forma no sabe, no tiene interés, es apático, no habla, etc. Estos 4 hijos que nos enseña la Agadá son 4 extremos. Obviamente en el medio hay un montón de personalidades de hijos, y uno como padre tenemos la responsabilidad, por eso el Seder nos dice que hay 4 hijos, de llegar no solamente al sabio, no solamente al simple, tenemos que llegar al corazón y a la mente de cada uno de nuestros hijos, porque son 4 personalidades diferentes. Un padre que dice, yo solamente le puedo hablar a mi hijo que me entiende, pero el otro hijo, el segundo o el tercero, no tiene cabeza. ¿No tiene cabeza? Vos no tenés el idioma para explicarle. No existe un chico que no tiene cabeza. Rabbi Akiva empezó a estudiar Torah a los 40 años. Vos no sabés hablar en el idioma del chico. No es que tu chico no le interesa, no sabés hacerlo interesar. Y nuestra responsabilidad es poder llegar y educar a nuestros hijos. Entonces, el segundo punto es poder entender que tenemos que llegar a cada uno de nuestros hijos. Si tenemos un solo hijo, tenemos que saber que a veces nuestros hijos son sabios y mañana puede ser desinteresado y pasado mañana puede ser ese hijo que confía y día a día va cambiando su personalidad. Sobre el rey Shlomo se dice que él era tan sabio que él podía traer 3.000 ejemplos sobre cada concepto que enseñaba. Él enseñaba un concepto y había alguien que no entendía, le dice, bueno, te voy a traer un ejemplo. ¿Te entendieron todos? Dice, no, había otro que no entendía, te voy a traer otro ejemplo. Ahora, no es que él traía 3.000 ejemplos, él le hablaba a cada uno en su idioma. Podía tener 3.000 personas frente a él y él encontraba en el idioma de cada uno de los presentes el mensaje a transmitir. Hay una famosa historia que se cuenta que una vez una mujer, una mamá, le escribió al Rebbe. La escuché esta historia, nunca la vi, el manuscrito, pero es una famosa historia que una mujer le cuenta al Rebbe que está preocupada por la educación de sus hijos. Y le escribe así, escuchen lo que le dice esta mujer al Rebbe. Le dice, no entiendo por qué, vamos a decir, el tercero de mis hijos salió diferente
a los demás si los educamos a todos igual? Le dimos a todos la misma educación. ¿Por qué él no salió, se descarrió el tercero? Si a todos le dimos la misma educación y todos salieron bien y el tercero se fue del camino. El Rebbe subraya la palabra los educamos a todos igual y le pone al lado, como era de costumbre del Rebbe, este es el error. El error es que los educamos a todos igual. El error que cometemos como padres es que pensamos que nuestros hijos todos tienen que tener el mismo paquete de educación. Cada chico es diferente. Obviamente que es muy difícil poder adaptarnos a la personalidad de cada uno de nuestros hijos, pero tenemos que entender que cada chico es diferente, como nosotros somos diferentes. No podemos pensar que porque a mí me gusta estudiar Torá, a mí me gusta comer kasher, a mi hijo también le va a gustar eso. Tenemos que hacerlo interesarse. No viene de nacimiento eso. Tenemos que lograr, y ese es el mensaje de la noche del Seder, que cada hijo necesita un mensaje diferente. Y no hay una sola fórmula. Hay para cada hijo una fórmula diferente. Tercer punto, tercer mandamiento de la educación. Vamos a avanzar un poco más rápido. La Agadá comienza con el Manishtaná, ¿sí? ¿Qué es el Manishtaná? El Manishtaná es en qué se diferencia esta noche a las demás noches, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseña la Agadá? ¿Quién pregunta el Manishtaná? El Manishtaná no lo pregunta el papá, el jefe de familia que lleva a cabo el Seder. ¿Quién dice el Manishtaná? El Manishtaná lo preguntan los chicos. ¿Qué significa? ¿Qué es el Manishtaná? Tenemos que hacer cosas en la visión de nuestros hijos, en los ojos de nuestros hijos, que le llamen la atención a nuestros hijos para que nuestros hijos nos pregunten. No podemos pensar y dar todo por hecho. Tenemos que hacer que nuestros hijos nos pregunten, hacer cosas que llamen la atención en los ojos de nuestros hijos. En Hasidut se dice que hay dos formas de conectarnos con Hashem. Una forma se llama Itaruta de Letata, el despertar desde abajo. Otra forma se llama Itaruta de Leila, el despertar de arriba. O yo subo a Hashem o Hashem baja a mí. Sin embargo, si vamos a prestar atención en la entrega de la Torá, ¿cómo fue cuando Dios entrega la Torá en el monte Sinai? Hashem baja al monte Sinai, pero Moshe sube a lo que él humanamente puede subir. No tenemos que esperar siempre que nuestros hijos vengan a nosotros, ni que tampoco nosotros vayamos siempre a nuestros hijos. Tenemos que hacer como en la entrega de la Torá. Tenemos que un poco nosotros acercarnos a nuestros hijos, pero tenemos que hacer acciones para que nuestros hijos se interesen por ellos mismos. Si siempre nosotros vamos a hacer lo que vamos a movilizar a nuestros hijos, el día que no estemos o el día que ellos sean independientes, se terminó la historia. Si siempre vamos a esperar de que nuestros hijos vengan a nosotros, vas a tener que rezar para tener el hijo perfecto. Tenemos que lograr que nuestros hijos se interesen, pero para que ellos se interesen, nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Y ese es el Manishtaná. Manishtaná significa hacer algo diferente esta noche para que tu hijo te pregunte. Cuarto punto. Cuarto punto es, ¿vieron que el Seder de Pesaj todos los años es el mismo? Todos los años la misma Agadá. Viene Rosh Hashanah, todos los años el mismo shofar. Viene Yom Kippur, siempre el mismo ayuno. La tefilá es siempre la misma tefilá. El judaísmo es repetitivo, la Torá se repite constantemente.
Entonces uno como papá dice, ¿cuántas veces se lo voy a decir a mi hijo? ¿Cuántas veces le puedo decir a mi hijo que cuando se levanta a la mañana se tiene que lavar los dientes, que tiene que agarrar el sidur y hacer tefilá, que antes de comer algo tiene que decir una brajá, que antes de salir de casa tiene que hacer la cama, y que si come tiene que retirar de la mesa, y que tiene que llamar a los abuelos? ¿Cuántas veces se lo puedo repetir? ¿Sabes cuántas veces? Hasta que te canses. Y si te cansás, igual tenés que seguir repitiéndoselo. ¿Por qué? Porque para que un concepto entre, no solamente en la cabeza de nuestros hijos, sino también en nuestra cabeza, hay que repetir. ¿Cuántas veces te ponen la propaganda en la radio? Yo ya tele hace años que no miro, Baruch Hashem. Radio a veces cuando estoy en el auto un poco la prendo. ¿Cuántas veces te ponen la musiquita con esa propaganda? Hasta que te salga por los oídos, no te entre por los oídos. Te terminás cansando y salís del auto y la terminás cantando solo. ¿Por qué? Si vos querés que te entre un concepto, lo tenés que repetir. Y volvamos al primer punto que hablamos del versículo que habla sobre educación. ¿Cómo dice la Torá? Beshinantam levaneja. ¿Qué es Shinantam? Shinantam viene, dice el Eben Ezra, uno de los primeros comentaristas a la Torá, un gran comentarista, Abraham Eben Ezra. Él dice que la palabra Beshinantam viene de un versículo que está en el libro del rey Shlomo, en el libro de los Proverbios, Mishle, que es Bejetz Beshanun. ¿Qué significa? Una flecha afilada. ¿Cómo se afila una flecha? Nosotros no usamos flechas, ¿sí? Pero para afilar un cuchillo, para afilar una flecha, que es lo mismo que un cuchillo, ¿cuántas veces hay que pasar la piedra? Ida y vuelta, como un yojet. El trabajo del yojet, del matarife, lo más difícil no es estudiar las leyes, es afilar el cuchillo. La piedra tiene que ir y venir. ¿Vos querés que le entre un concepto a tu hijo? Tenés que afilarlo, tenés que ir y volver y repetir. Por eso la palabra Beshinantam levaneja significa repetirás a tu hijo. ¿Cómo se dice en hebreo una persona que es filosa? Viene la palabra esto, así lo dice Rashi, Hidud, una persona sharf, se dice en Yiddish. Una persona que, ¿quién es una persona filosa? Una persona que ya el concepto lo tiene bien afilado, bien internalizado de las veces que fue y volvió, y él es dueño, como un jugador de fútbol que la pelota es parte de su pie. Y ese es el significado de la palabra Mishnah. ¿Qué significa Mishnah? Mishnah significa repetición. ¿Por qué? Porque no existía antes la imprenta, y obviamente la única forma de escribir era sobre pergamino, y escribir sobre pergamino era algo muy costoso, y era hecho a mano. Entonces, para poder recordar y memorizar lo que dice la Mishnah, lo repetían. Beshinantam. Tenemos que repetir. Cuarto punto, vamos por el quinto. Quinto punto es Bejol Dorvador, dice la Gadá, Hayab Adam lirot et atzmo, keilu hu yatza mi Mitzrayim. En cada generación, cada persona se tiene que ver a sí mismo como que hoy saliste de Mitzrayim. Cuando vos le enseñás a tu hijo, tenés que enseñarle como la Gadá nos dice. ¿Cómo dice la Gadá? No saliste de Egipto hace 3.300 años atrás. ¿Sabes cuándo saliste de Egipto? Keilu hu yatza mi Mitzrayim. Como que hoy saliste de Egipto. Viví el concepto como algo actual. Fíjense, los sefaradim, no sé si hay algún presente acá sefaradim o que hace de las costumbres sefaradí, cuando festejan Pesaj, en el ser de Pesaj, así escuché, es como que agarran la matzá y dice de dónde venimos, a dónde vamos, esta es la matzá. Es toda una vivencia. Es toda una vivencia, no es algo del pasado. Esto, ¿de dónde venimos? ¿Quién de dónde venimos? ¿Qué escucha el chico? Papá, mamá, ellos salieron de Egipto, yo estoy saliendo de Egipto. El Rambam, interesante, en su Mishneh Torah, en el libro, la obra principal del Rambam, tiene una Agadá.
Y dice, esta frase la trae, pero la trae un poco diferente como la tenemos nosotros. Dice así, Behol Dorvador Hayad Adam Learot et atzmo kihilu yatza mimitzrayim. En cada generación la persona no tiene que verse a sí misma como que él salió de Egipto, sino tiene que mostrarse como que él salió de Egipto. O sea, no es suficiente con verte a vos mismo, tenés que vivenciar el judaísmo. Tenés que vivenciar lo que vos le enseñás a tu hijo. Si no vivís un concepto, olvídate, los hijos, los chicos no escuchan lo que nosotros le decimos. ¿Sabés lo que escuchan nuestros hijos? Lo que nosotros hacemos. Vos le podés decir a tu hijo, hacé algo, pero si vos no lo hacés, no le importa lo que vos le estás diciendo. Él cuando te escucha a vos no está escuchándote lo que vos le decís, está escuchándote lo que vos hacés. Acá están poniendo de dónde venís y a dónde vas, a Jerusalén. Muy bien, gracias. Gracias Martín Mizrahi, muy bien. Acá tenemos un buen sefaradí Taor, que nos está enseñando cuál es la costumbre sefaradí. Cuando vamos al dentista, yo por lo menos cuando voy al dentista, ¿sabes lo primero que hago? Si quiero saber si el dentista es un buen... No sé si es verdad o no es verdad, pero es mi teoría. Si yo voy al dentista, lo primero que hago es... le miro los dientes al dentista. Si vos sos dentista y tenés todos los dientes podridos, perdón, yo busco otro dentista. Me acuerdo que yo, cuando estaba en el secundario, no voy a decir que es secundario, porque se dice el pecado, se dice el pecado y no el pecador, tenía una morá de Torá, de judaísmo, que nos enseñaba la historia de la Torá. Y una vez yo le pregunté sobre un concepto que ella estaba enseñando, sobre kashrut, si realmente eso existía hoy en la actualidad. No, eso es un concepto. La Torá nos quiere enseñar un concepto, no es algo concreto. ¿Yo qué dije? Pero ¿cómo la Torá, si nos dice que no podemos comer carne con sangre, nos viene a enseñar nos puede enseñar un concepto, pero la Torá está diciendo literal? Entonces yo como chico, ¿qué es lo que aprendí? Esta morá me enseña algo, pero ella no lo vive. Entonces, quinto punto, vos le querés enseñar algo a tu hijo, mostrate a vos mismo como que vos estás saliendo de Egipto. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? De Jerusalén, haz el símbolo, vivencia lo que vos estás enseñando. Vamos con el sexto punto. El sexto punto es que nosotros en el Ser de Pesaj tomamos 4 copas. Las 4 copas de vino, el que las toma una detrás de otra, aparte que se va a emborrachar y se va a quedar dormido, las 4 copas de vino no se toman todas juntas, se toman en un orden, hay un seder, hay un orden. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos? A nuestros hijos le tenemos que enseñar que cada cosa llega en su momento indicado. Hay un orden en la vida. No podemos, a pesar de que el mundo nos quiere llevar a esto, que es una mentira, no podemos pensar que las cosas en la vida se obtienen de un segundo para el otro. La gente hoy en día ve como el Bitcoin sube y piensa, uy, si compro Bitcoin me hago millonario. Sí, te haces millonario hoy y mañana vamos a ver cuánto está el Bitcoin. Todo lo que sube rápido, baja rápido. Claro, todos somos millonarios cuando sube. Por lo menos hasta hoy en día la plata de la persona que quiere tener seguridad se hace con el tiempo. La plata se hace trabajando. Pocos son los afortunados que ganan millones de un día para el otro. La mayoría de la gente que quiere comprar cuando está barato y quiere vender cuando está caro, al revés, y quiere vender cuando está caro, no le sale porque espera y termina perdiendo. Como el tipo que va al casino y dice, no, una más, termina perdiendo, así está hecho el casino. ¿Vos querés enseñarle a tu hijo y educar a tu hijo? Le tenés que enseñar que en la vida son todos procesos. No podés tomar las 4 copas de una. Hay un momento para cada cosa en la vida. Fíjate,
Cuando salimos de Egipto, primero dejamos de ser esclavos, 6 meses antes de salir de Egipto. Las plagas, después salimos de Egipto, partición del mar, después se entregó la Torá, después de 40 años llegamos a Israel, después conquistamos a Israel, después de no sé cuántos años se construye el Mishkan, y después de 400 años se construye el Beit HaMikdash, y así continúa la historia. Hashem nos podría haber sacado de Egipto y llevados a Israel y construir el Beit HaMikdash y haber traído a Mashiach. El rey Salomón dice, Dios hace cada cosa buena en su momento indicado. Y hoy, en un mundo donde los chicos no tienen paciencia y nosotros tenemos menos paciencia que los chicos, en un mundo donde queremos todo ya, hacemos una publicación en Instagram, en TikTok o donde sea, y queremos ya que nos pongan me gusta, y mandamos un WhatsApp y queremos ya que nos respondan, y Dios libre que el otro no tenga activado el tilde azul, porque no me puedo enterar si me leyó o no me leyó. ¿Por qué? Porque quiero que ya me responda. No, WhatsApp está hecho, ¿sabes para qué? Para que el otro me responda cuando pueda. ¿Vos querés que el otro ya te responda? Llámalo por teléfono, tocale el timbre de la casa, a la antigua, como era antes. Séptimo punto. Séptimo punto es, fíjense la Agadá de Pesaj, el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj está lleno de símbolos. El cogote, el maror, lo amargo, el huevo, la dureza, la matzá, la pobreza, sentarse inclinado, la libertad. Cuando vos le enseñás a tu hijo, le tenés que enseñar con cosas que él pueda ver. No le hables de teorías, hablale de realidad. Si vos querés que tu hijo aprenda un concepto, enseñale el concepto con un ejemplo de la vida real. Mostrale lo que vos le enseñaste. ¿Viste eso que yo te enseñé la otra vez? Mirá esto que está pasando ahora. Esto es el concepto que yo te enseñé. Hablale con símbolos reales. No le leas un diccionario, porque lo va a pronunciar mal después cuando hable. Enseñale vivencia, simbolismo. Fíjate, el Ser de Pesaj está lleno de simbolismo. Shabbat está lleno de simbolismo. El Kiddush, vos fíjate los chicos, cuando vos haces Kiddush, ¿cómo te miran? Le voy a contar un secreto. Realmente, por ley de la Torá, no hace falta hacer Kiddush. Por ley de la Torá hubiera sido suficiente que uno diga el Kiddush. Que hoy diga, hoy es Shabbat y Shabbat es un día Kadosh. Cumpliste con la mitzvah de santificar el Shabbat. Los jajamín vinieron y dijeron, no es suficiente con decir, agarrá algo palpable, agarrá una copa, hacé Kiddush, que tu hijo te vea, que lo que vos le estás enseñando es algo palpable, no es teórico. Octavo punto, que se nos termina el tiempo. La Torá nos dice en Parashat Bo, Leman tesaper beoznei binja uben binja. En pocos lugares la Torá habla sobre los nietos. Muchos lugares habla sobre los hijos. Pero binja, uben binja, tu hijo y los hijos de tus hijos, pocos lugares la Torá habla sobre los nietos. ¿Qué nos quiere enseñar la Torá? La Torá nos quiere enseñar que cuando vos educás a tu hijo, también enseñale que él el día de mañana va a ser un educador. Él también va a ser un papá, si Dios quiere. Y él también va a tener la responsabilidad de seguir transmitiendo estos conceptos que vos le estás enseñando. Él tiene que ser un eslabón en la historia judía. No le enseñes a él para que él lo reciba y que muera en él el concepto. Él es parte de la historia judía. Y él tiene que ser un eslabón y un transmisor en lo que es esto que nosotros recibimos de nuestros padres. Leman tesaper beoznei binja uben binja. Hablale a tu hijo, en el oído de tu hijo, de cerca, para que él sepa que él va a tener que también ser un transmisor de esto que vos le estás enseñando. Noveno punto, anteúltimo punto. ¿Cómo empieza la Agadá?
Todo el que tiene hambre, que venga y coma. Y lo decimos a Vox Populi, y lo decimos en voz alta. ¿Por qué? ¿Qué le queremos enseñar a nuestros hijos? Que judaísmo significa aprender a compartir. Todo el que tiene hambre, que venga y coma. Qué triste fue el ser de Pesaj el año pasado, que no pudimos invitar a nadie a nuestras casas. Ojalá que este año podamos tener a invitados en nuestra casa. Un ser de Pesaj sin invitados. ¿Qué es un ser de Pesaj sin invitados? Tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos que lo que tenemos es un regalo de Hashem. ¿Y sabes por qué Hashem te lo dio? Porque confía en nosotros que lo vamos a saber compartir con el que no tiene. Como la historia famosa del Talmud, que un hereje le preguntó a un sabio, si Hashem ama a los pobres, ¿por qué los hizo pobres? Buena pregunta. Entonces el sabio, que era un sabio, por eso se llama sabio, le respondió, ¿sabes por qué Hashem hizo a los pobres? Porque el que tiene, Hashem confió en él para que comparta con el que menos tiene. Porque Hashem alimenta al pobre por intermedio del rico, para que el pobre también pueda tener un bienestar. La jupá, normalmente trabajo en juventud y estoy acostumbrado a hacer muchas jupot, y la gente me pregunta, los jóvenes me preguntan, ¿cuál es el significado de la jupá? Entonces la jupá son dos cosas, un techo y 4 palos. ¿Qué es el techo? El techo representa la casa, la presencia de Hashem, el hogar judío, la Shejiná. Sin embargo, los 4 palos que representan, los 4 palos no representan nada. ¿Sabes lo que representan los 4 palos? Que no hay paredes. ¿Sabes lo que representa que no hay paredes? Que tu casa tiene que ser como la casa de Abraham. La casa de Abraham, ¿sabes qué? No tenía paredes, para que la gente pueda entrar directamente, para que el invitado no tenga ni que perder el tiempo en buscar la puerta, que entre directo. Nuestra casa tiene que estar abierta para el necesitado, y hoy en día hay necesitado en el sentido literal, el pobre, y hay necesitado en el sentido espiritual, el pobre que no sabe de lo que es la vivencia judía. Último punto, y con esto terminamos. ¿Cómo concluye el ser de Pesaj? Leshaná Abá Birushalayim. Que el próximo año podamos festejar Pesaj en Yerushalayim. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que tener fe. Que el mundo puede estar en la peor situación, pero nosotros como Yudim sabemos que este no es el final de la historia. El final de la historia es Birushalayim, y como muchos agregan, Abnuyá, en Yerushalayim, reconstruida por intermedio del Mashiach. Así que podamos vivir este concepto y que pronto se pueda cumplir este concepto de que podamos festejar, como dice el Rebbe, no el año que viene. Si va a venir este año, el año que viene, automáticamente vamos a poder festejar Pesaj en Yerushalayim. Así que quiera Hashem que podamos llevar a nuestros hijos por el camino ancestral, el camino de nuestra Torá, el camino que está garantizado el éxito, porque si lo venimos probando hace más de 3.000 años y viene funcionando y estamos acá y seguimos festejando Pesaj, es porque lo venimos haciendo bien. Entonces démosle la oportunidad a nuestros hijos que ellos también puedan vivir esto que nosotros estamos viendo y que ellos también puedan transmitir a sus hijos Leman tesaper beoznei binja uben binja, que ellos también puedan transmitirle a sus hijos y que nosotros podamos sentarnos todos juntos con nuestros hijos y con nuestros nietos festejando el próximo Psar de Pesaj y que podamos festejarlo Birushalayim Abnuyá.